Bueno, qué decirte, es una cuestión tan extraña la que se vive acá, desconocida para nosotros. Vos pensás que los dos principales candidatos que hay para estas elecciones, uno tiene el lastre del autoritarismo y otro tiene el lastre de la corrupción. ¿Qué va a elegir el electorado? ¿Hacia dónde se va a inclinar? Por un lado está este fenómeno extraño para nosotros que es el de Jair Bolsonaro, un tipo que lleva 27 años en el Congreso insistiendo en que todo tiempo pasado fue mejor respecto de la dictadura, que la dictadura brasilera no era una dictadura, que era una dicta blanda, que era una democracia en la que solo faltaban elecciones. Estas son declaraciones textuales de Bolsonaro a lo largo de estos 27 años. Era considerado, y cito textualmente, un payaso en el sistema electoral brasilero, un hombre totalmente marginal y sin embargo hoy está a punto de ganar la primera vuelta, porque es el candidato que más crece, que casi ha duplicado su intención de voto en apenas 2 semanas. Esto por un lado. Y por el otro lado tenemos a Fernando Haddad, el que era el candidato a vicepresidente en la fórmula con Lula. Lula tenía un 40% de intención de voto. Haddad solamente está en el 22%. Sí. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Es un hombre gris que ha perdido incluso la intendencia, la candidatura aquí a la intendencia de San Pablo en la última elección. En el 2014, y entonces lo que se ve ahora es que este hombre, a quien también le están sacando los antecedentes por corrupción, intenta defender al PT, al Partido Traballista, hackeado a su vez por escándalos de corrupción. Sí. Entonces ahí entre esas dos cosas se está dirimiendo la elección en Brasil, una elección que a nosotros los argentinos, como ya se sabe, cuando Brasil se resfría, la Argentina se engripa. Para nosotros es una realidad incomprensible, porque cuanto más lo atacan a Bolsonaro, cuanto mayores son las manifestaciones en las calles, resaltando que el tipo es machista, homofóbico, autoritario, nostálgico de la dictadura, más crece en la intención de voto. La semana pasada los diarios de todo el mundo reflejaron la campaña Ele Não, que quiere decir el no, una campaña organizada sobre todo por mujeres. ¿Qué pasó? En las encuestas conocidas, 2 días después, o sea, hechas después de la campaña, lo único que sucedió fue que Bolsonaro aumentó 6 puntos en la intención de voto en las mujeres. Esto es lo que habla de los fenómenos alocados que suceden acá. Y respecto de la transferencia de la intención de voto de Lula a Haddad, bueno, esto es tan loco que en el interior del país, o sobre todo en la zona del nordeste, donde Lula tiene su mayor intención de voto, donde ganaba en lugares por el 80%, por el 90%, a Haddad no lo conocen directamente, ni siquiera pueden pronunciar su apellido. Los medios locales han hecho notas y los nordestinos dicen Andrade, no dicen Haddad, ni siquiera lo pueden pronunciar bien. Tanto es así que hoy Haddad, que tenía que estar aquí en el cierre de campaña en Sao Paulo, directamente canceló su presencia y se fue al nordeste a ver si logra rescatar los famosos votos de Lula, porque está preocupado porque no viene creciendo al ritmo que venía creciendo en el comienzo, que duplicó su intención de voto también en muy pocas semanas, pero el problema es que el único que está creciendo ahora en las últimas encuestas es Bolsonaro, mientras que los otros candidatos, los candidatos menores, están perdiendo su caudal de votos. Por esto, incluso hay algunos optimistas en la fila de Bolsonaro y algunos preocupados en las filas del PT que creen que Bolsonaro, si sigue así, hasta puede ganar en primera vuelta. Miren lo que acaba de subir Fernando Haddad en su espacio en Twitter. Acaba de agregar una carta firmada por el mismísimo Lula. Dice: a mi querido pueblo de Brasil, el día 6 de octubre es mi aniversario oficial. Espero ganar del presente el día 7 de octubre para que voten el pueblo brasilero, que vote por Haddad para presidente. Ahí está, la firma de Lula, dice: sin miedo de ser feliz. Lo está posteando Fernando Haddad, quien también, ¿no?, en la portada de su cuenta en Twitter es él y Lula. Aunque Lula está preso. Sí. En realidad va él con Manuela, su candidata. Bueno, así las cosas en Brasil. Sí. Esto está ocurriendo ahora en las redes. Con Lula preso, pero ahí, que también... Andrés, sí, y hay que decir que a esto... Bolsonaro contestó con un tuit donde dice que no es justo que el pueblo brasileño sea gobernado por alguien que está preso, que sea gobernado desde la cárcel. Una de las cosas que se ve claramente es que la guerra
entre mensajes por redes sociales es automática. La semana pasada la revista Bella publicó la declaración del juicio de divorcio de Bolsonaro, donde se supo que la esposa de Bolsonaro le reclamaba, lo acusaba de haberle robado $254.000. Después él recompuso con su ex esposa y ahora su ex esposa trabaja en la campaña electoral con él. Pero en aquel momento lo acusaba de haberle robado $254.000. ¿Qué hizo el entorno de Bolsonaro a través de una de las candidatas a diputado, que también es una periodista? Dijo que ella tenía fuentes que decía que lo iban a atacar a Bolsonaro desde un medio de comunicación nacional y que iban a ganar no sé cuántos millones de reales en ese ataque. No tenía ninguna fuente, no tenía nada. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Se divulgó mucho más la noticia falsa, la noticia fake de la supuesta operación por dinero contra Bolsonaro, que el texto real que decía que Bolsonaro le había robado a su esposo $254.000. Rolando, vos hiciste mucho hincapié durante toda la tarde en tus distintas salidas aquí en A24, cómo las fake news son parte de la campaña política en Brasil y tienen mucha penetración. Sí, uno no sabe si tienen penetración, porque la gente quiere creer en esas pavadas o por ignorancia. Pero vos imaginate que en Argentina alguien difundiera un fotomontaje con una remera de un vicepresidente, en este caso una vicepresidente mujer, que dice Jesucristo es travesti. ¿Alguien se lo creería? ¿Alguien se creería que, como dijo acá, se difundió acá en los grupos de WhatsApp de Bolsonaro, que cuando los niños llegaran a 4 o 5 años el Estado los iba a tomar e iba a definir cuál era su sexo? O sea, una parte de la campaña homofóbica. O que iban a cerrar las iglesias porque el PT es comunista. Llevan 16 años gobernando y nunca fueron comunistas y nunca cerraron una iglesia. Bueno, esas cosas son las que circulan acá como fake news. Y hay que decir que Brasil es el país donde el 62% de la población en encuestas ha admitido que ha creído en alguna noticia falsa. Imagínate, yo estoy en San Pablo y cuando vos caminás por las calles de San Pablo ves un nivel de empobrecimiento que está incluso más adelante que el empobrecimiento que se ve en la Argentina. Vos ves mucha más gente en las calles, mucho más cartoneros. El nivel de deterioro de estos últimos años en el poder adquisitivo de la gente se nota. Pensá que Brasil entró en ajuste y entró en recesión económica mucho antes que lo que nosotros estamos viviendo este año en la Argentina. Y eso ya se nota. Este año recién la economía volvió a crecer un poco, pero venían de 2 años consecutivos, no sé si 3, ahora me confundo, pero creo que eran 2 años consecutivos seguros de recesión con el Producto Bruto cayendo al 3%. Y eso se nota en la calle. Ahora bien, efectivamente necesitan un shock económico. Ahora, ese shock económico, ¿es por derecha o es por izquierda? ¿Es con nacionalismo económico o es con liberalismo económico? Para Bolsonaro es con liberalismo económico. Es muy parecido en su receta, en su combo de ideas, a lo que sería el pinochetismo. Es una mezcla de militar de mano dura respecto del delito con ideas ultraliberales en lo económico. Claro, y ahora, Luis, yo digo, en estas antípodas que está planteando Rolando y que evidentemente hay gente que no le gusta, ni Bolsonaro ni Haddad, digo, ¿en qué se va a transformar Brasil? No importa, yo digo, más allá de quién gane la elección. Pues sí, la grieta brasileña. Bueno, la grieta está planteada en el Brasil y es bastante complicada. En lo único que no hay grieta en el Brasil es en el tema corrupción, que los atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos. Y en ese tema, y ese es otro elemento a señalar, Bolsonaro no tiene ninguna causa de corrupción. De hecho, el fiscal anticorrupción, en algún momento antes de que Bolsonaro fuera, cuando le preguntaron quiénes están comprometidos en la corrupción, dijo, yo puedo decir quién no está comprometido, el diputado Bolsonaro, hace tiempo lo dijo. Eso también talló. Quien no tiene una mancha, o por lo menos tan visible, tan concreta, en un momento tan complicado en el tema de corrupción en el Brasil, se destaca. Y ese es el drama de sistemas que entraron en prácticas de corrupción generalizadas, justificadas, no para tener poder frente a las corporaciones, como dice el Partido de los Trabajadores, o por mera codicia y deshonestidad, como dicen otros, por lo que fuere. Te aparece uno de afuera que no tiene ese tema y se queda con todo. Claro. Y el tema judicial que no... Y yo les diría que eso es interesante para mirarlo con la mirada argentina, porque lo que sucede en Brasil
tiene una proyección sobre lo que sucede en Argentina. Y lo que se está viendo en Brasil es que el castigo a la corrupción transversal de los partidos políticos, pero que ha tenido su esplendor, digamos, en los dirigentes del PT, digamos, y por algo lo tiene a Lula de preso, más allá de que la causa que lo tiene preso a Lula es muy discutible y parece menor respecto de otros políticos, pero no importa. Para el electorado en general, lo que hay es un voto antisistema, antipolítico. O sea, cuando los diferentes partidos políticos en Brasil, que tienen una historia de corrupción muy larga, hay un hartazgo y entonces terminan votando a cualquiera, literalmente a cualquiera, al mismo tipo que antes consideraban un payaso.